En la clase de Revit de hoy vamos a ver el uso que le podemos dar a una herramienta que pasa desapercibida y que se llama vista temporal. Si nosotros nos vamos a cualquier vista del proyecto y nos vamos a la barra de controles de vista que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda, tenemos una herramienta que se llama propiedades de vista temporal. Y vamos a ver el uso que podemos darle a esta herramienta porque pasa desapercibida y realmente nos puede ahorrar bastante tiempo. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en alguna vista y tenemos aplicada una plantilla, todos los parámetros que están vinculados a esa plantilla se bloquean. De manera que si nosotros nos surge una necesidad de modificar alguno de los parámetros, vamos a ver que no podemos hacerlo en esta vista y que o bien quitamos momentáneamente la plantilla de vista y le decimos ninguna hasta que hagamos ciertos ajustes, o bien nos vamos a otras vistas del proyecto para hacer esos ajustes que fueran necesarios. Yo, por ejemplo, hace tiempo lo que hacía es tener siempre vistas de trabajo y en esas vistas de trabajo nunca iba a aplicar ninguna plantilla, de manera que en estas vistas de trabajo iban a estar todas las categorías encendidas. Y si yo tengo que hacer algún ajuste de trabajo y no puedo hacerlo en la vista en la que estoy porque tengo una plantilla aplicada y no me deja hacer ese ajuste, pues me iba a la planta de trabajo correspondiente y hacía ese ajuste en esa planta. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy aquí en la planta baja de usos, que tiene una plantilla aplicada, y esa plantilla, por ejemplo, apaga lo que es la cruz de la categoría habitaciones, lo que es la referencia, el aspa de las habitaciones, y por ejemplo me surge una necesidad de tener encendidas las habitaciones porque quiero estar trabajando con ellas momentáneamente y me resulta mucho más fácil seleccionarlas gracias a ese aspa, a esa cruz de las habitaciones. Si claro, aquí yo tengo la cruz apagada y me vengo a visibilidad de gráficos, al estar aplicada una plantilla no puedo momentáneamente encender ninguna subcategoría ni ninguna categoría porque está vinculada con la plantilla, de manera que yo ahora mismo me surge la necesidad de encender la referencia porque quiero trabajar con las habitaciones, pero como está la vista vinculada con una plantilla y esa plantilla tiene guardada la subcategoría referencia como apagada, no puedo en esta vista hacerlo. Entonces dices, oye, necesito trabajar con las habitaciones. Dices, oye, si no se me ocurre otra manera, ni siquiera conozco esta herramienta de propiedades de vista temporal, me tendría que ir a una planta en la que yo sepa que sí que puedo o bien encender la referencia o bien es que ya está encendida. Yo, por ejemplo, las plantas de trabajo que tengo todo encendido, ya tengo las cruces de las habitaciones encendidas y podría trabajar. Pero dices, ya, pero es que aquí tengo todo encendido y me resulta a lo mejor más molesto que en esta vista en la que estaba todo más limpito y yo necesitaba momentáneamente encenderlo, trabajar un rato y luego volver a apagarlo. Pues tenemos la herramienta propiedades de vista temporal que si yo abro el desplegable vamos a ver qué opciones tenemos. Lo primero que tengo que decir es que estas opciones son diferentes si ya hemos estado trabajando con la herramienta frente a las opciones que te salen si es la primera vez que utilizas la herramienta. Por ejemplo, yo voy a abrir un archivo nuevo con la plantilla de arranque del propio Revit, plantilla arquitectónica, y si me vengo a esta herramienta, vamos a ver las opciones por defecto que salen si es la primera vez que la enciendes. Activar propiedades de vista temporal y aplicar temporalmente propiedades de plantilla. Luego, más adelante, voy a ver la segunda opción, que es realmente útil, y ahora lo que voy a hacer es explicar la primera opción, pero con el proyecto en el que estábamos. Entonces, vuelvo otra vez al proyecto en el que estábamos, e importante, voy a olvidarme de esto de aquí, que ahora lo voy a explicar más adelante, que aparece exclusivamente si hemos estado trabajando ya anteriormente con esta herramienta. Entonces, voy a explicar primero activar propiedades de vista temporal. Con mis palabras, ¿qué significa esto? Pues que temporalmente, digamos como que la vista va a funcionar sin ninguna plantilla de vista. Pero es que también puede explicarse esta herramienta como que temporalmente lo que va a hacer el programa es que te va a duplicar todos los parámetros de la vista para que tú temporalmente puedas hacer con ellos lo que necesites y cuando termines de hacer esos ajustes, lo que vamos a hacer es darle a restaurar propiedades de vista, que con mis palabras significaría que la vista vuelva a estar exactamente igual a como estaba antes de encender la herramienta. Luego, como resumen, esta herramienta lo que nos va a permitir es temporalmente hacerle ciertos ajustes a la vista y cuando terminamos de hacer esos ajustes, restauramos y la vista vuelve a su estado anterior. Entonces, imaginaos que yo aquí estoy trabajando en esta planta baja y me surge la necesidad de encender las referencias de las habitaciones. Pues activo propiedades de vista temporal, aparece un marco azul morado en esta vista y como estoy temporalmente trabajando con la vista, aunque siga aplicada una plantilla de vista anterior, voy a poder hacer cualquier tipo de ajuste. Entonces yo, por ejemplo, ahora me puedo venir a visibilidad de gráficos y lo que yo haga desde aquí
no se lo voy a estar aplicando a la vista para siempre, simplemente se lo voy a estar aplicando a la vista temporalmente. Y luego se va a restaurar. Pues aquí me puedo venir, por ejemplo, a la categoría habitaciones, me puedo abrir el desplegable y encender la subcategoría referencia, y ahora, por ejemplo, podría estar trabajando con las habitaciones en esta vista, porque a lo mejor me resulta mucho más cómodo trabajar en esta vista porque está más limpia que a lo mejor las vistas que yo tengo de trabajo, en el que está todo encendido y es un poco más molesto, y entonces yo puedo estar trabajando en cualquier categoría y, por ejemplo, pasa el tiempo, termino de trabajar y le digo restaurar propiedades de vista y vuelve otra vez a cómo estaba esta vista antes de haber encendido la herramienta. Y esto puede ser realmente útil. Ahora vamos a ver otros usos que le doy que realmente nos pueden ahorrar bastante tiempo. Vamos a ver otros usos que pueden ser muy interesantes y que están relacionados con esa herramienta. Si nos vamos al desplegable, tenemos una segunda opción, que es aplicar temporalmente propiedades de plantilla. Con mis palabras, lo que significa es que momentáneamente tú le aplicas cualquiera de las plantillas de grafismo que tengas guardadas en este archivo y que cuando termines de trabajar, cuando termine tu estado temporal, volvemos a restaurar y la vista vuelve a estar como estaba antes de encender la herramienta. Tú, por ejemplo, puedes tener plantillas de grafismo guardadas para facilitarte el trabajo. Yo, por ejemplo, si me vengo aquí al gestor de plantillas, yo suelo tener plantillas para facilitarme el trabajo, como por ejemplo tengo una plantilla para visualizar exclusivamente elementos de estructura. Luego, por ejemplo, tengo una plantilla para facilitarme la construcción de los falsos techos, y en las vistas 3D lo que hace esta plantilla es exclusivamente encender los techos y, por ejemplo, también deja encendidos los suelos, pero con una semitransparencia para que me resulte fácil saber en qué situación están los techos y luego, sobre todo, para saber qué techos todavía me faltan por construir. Entonces, si tú no conoces esta herramienta y pasa desapercibida para ti, por supuesto que tienes la opción de irte a la ficha vista y utilizar la herramienta aplicar propiedades de plantilla a vista actual, y luego, cuando más adelante ya has terminado de trabajar con esa plantilla, podrías volver a aplicarle una encima y se sobrescribe frente a la plantilla anterior. Luego tú siempre puedes tener una plantilla que deje todo tal cual, y por tanto puedes aplicarle una para facilitarte el trabajo. Cuando terminas de facilitarte el trabajo, puedes volver a aplicarle una encima y tendrías la última plantilla, que sería la que sobrescribe a la anterior. También podrías, por ejemplo, si has aplicado plantillas y no tienes guardada ninguna plantilla que tenga todo tal cual está originalmente, podrías eliminar la vista 3D y luego, desde vista, crearte otra vista 3D. Porque si te creas una vista 3D por defecto, es una vista 3D que no tiene ninguna plantilla de grafismo aplicada, de manera que tú aquí tendrías la vista 3D con los ajustes originales del programa, es decir, con todo lo que tú has configurado desde estilos de objeto y sin ningún tipo de particularidad de grafismo aplicado desde visibilidad de gráficos. Entonces tú tienes diferentes opciones que ya hemos visto en el curso, pero también tienes una opción que te va a ahorrar tiempo y que encima es bastante más rápida, que es la opción de las vistas temporales. Tú, por ejemplo, le podrías decir: temporalmente tengo que estar trabajando con los elementos estructurales de este proyecto y quiero facilitarme el trabajo. Pues temporalmente voy a aplicarle, por ejemplo, la plantilla que yo tengo guardada, que se llama vista solo estructura, que va a dejar encendido exclusivamente todo lo que está relacionado con las estructuras y va a apagar el resto. Pues temporalmente le aplico esta plantilla, vuelve a aparecer el marco azul morado y yo puedo estar trabajando perfectamente con los elementos estructurales. Cuando termino de trabajar, lo que hago es restaurar propiedades de vista. Y aquí es cuando ya merece la pena comentaros que si tú has estado trabajando con diferentes plantillas de vista, te las va a ir guardando aquí, en el apartado plantillas recientes. Luego todavía va a ser más rápido porque te está guardando aquí las más utilizadas. E incluso, aunque cierres Revit y lo vuelvas a abrir pasados unos días, te va a recordar las plantillas que tú has utilizado cuando estabas trabajando en la vista temporal. Y eso puede ser muy, muy rápido, ¿vale? Por ejemplo, otra plantilla. Ahora estoy trabajando con los falsos techos y necesito facilitarme el trabajo. Pues momentáneamente lo que hago es aplicarle la de vistas 3D techos. Y lo que hace el programa es momentáneamente aplica la plantilla. Yo, por ejemplo, puedo trabajar con los techos, puedo ver en qué zona me falta todavía por construir, etcétera, etcétera. Cuando termino de trabajar, vuelvo otra vez a restaurar propiedades de vista y vuelve otra vez a su estado original. Esto es muy cómodo porque muchas veces tú te veías obligado a duplicar vistas 3D
y decías, oye, en una vista 3D que solo se muestre la estructura, en otra vista 3D que solo se muestren los techos. Y entonces tú podías ir duplicando vistas 3D para luego facilitarte el trabajo y encima ganar tiempo. Pero con esta herramienta puedes ahorrarte el tener que estar duplicando vistas porque de una manera muy rápida puedes aplicar plantillas de grafismo temporalmente y luego restaurar, y esto puede ser muy cómodo. Y por último voy a ver otro ejemplo. Imaginaos que estamos en un proyecto de rehabilitación y que también tienes que estar continuamente cambiando entre elementos existentes, elementos derribados, elementos nuevos. Pues tú puedes tener plantillas guardadas con estéticas distintas en función de lo que es nuevo, lo que es existente, lo que es derribado, y como te lo guarda aquí el programa, porque a lo mejor lo has estado utilizando tú anteriormente, pues podrías con esta herramienta de una forma muy rápida estar mostrando, por ejemplo, la estética que te identifica los elementos nuevos frente a lo que es existente y se ha mantenido. O, por ejemplo, los elementos que se han conservado del edificio original, o por ejemplo, lo que se ha derribado del edificio original. Puedes estar trabajando y luego, si ya has terminado este trabajo y quieres volver a mostrar la vista 3D tal y como la tenías, restauras propiedades de vista y no te has visto obligado a estar duplicando por cada una de las estéticas que hemos ido viendo. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!